y reconfortables salmos que conocemos quizás y que lo usamos. Nos da aliento, fortaleza, confianza y nos ayuda a afrontar las distintas etapas de la vida. Aún sus versos nos acompañan hasta el tramo final de nuestro viaje hacia su presencia y nuestros últimos días acá en la tierra también. El Salmo 23, me acompaña a leerlo y vamos a poder ver un poco las riquezas que este pastor de ovejas con amor al Señor, con un corazón de adorador, él mismo siendo pastor, ahora podía ver al gran pastor como su pastor. Amén. Dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquel que no lo sabe puede aprendérselo de memoria y va a ser de fortaleza muchos días de su vida. Ahora, este salmo va a ser una realidad si Jehová es su pastor. Si usted es parte, si usted es una de sus ovejas, o tan solamente será una hermosa poesía. Cuando leemos este salmo podemos, en realidad no podemos dejar de pensar y comparar con Jesucristo y esa obra que Él hizo en la cruz y cómo Él aún en su peregrinar en la tierra nos iba diciendo: yo soy el buen pastor. Por ejemplo, San Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él decía: yo soy el buen pastor. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, ¿cómo es que David hizo este salmo tan maravilloso? Y fue su experiencia como pastor. Fue ese tiempo compartiendo con las ovejas y ese tiempo aún de lucha, soledad y confianza en Dios. Porque eso le podía decir a Saúl. Mire, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37 decía así: David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algunas ovejas del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, que Jehová sea contigo. Amén. Ahora este pastor se veía como esa oveja delante de Dios. Por eso podía decir: Jehová es mi pastor. Amén. Reconócelo como tu Dios. Siéntete parte de ese rebaño. Siéntete que eres un hijo. Permanece bajo su protección. Si Dios es tu pastor, todo lo demás
todas las demás bendiciones y todas las demás cosas que aún este salmo dice, vendrán, te llegarán, porque Él es tu pastor. Pero si Él no es tu pastor, no llegará. Y decía David, nada me faltará. Y cuando pensamos en nada, ¿qué puede faltar? Nada, 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 nada. Pone ese nada delante de cualquier situación de tu vida, nada me faltará. Saben, las ovejas son animales que necesitan ser cuidadas, necesitan ser guiados, necesitan estar, son a veces casi tontitas, que tienen que ser resguardadas y castigadas a veces. El motivo por el cual el principal, el creyente, es comparado con ellas. A veces nos descarriamos como si nada, nos vamos por cualquier cosa, nos olvidamos a quién seguimos, nos perdemos. Ahora, cuando pones tu confianza en ese pastor de ovejas, en ese Dios, sabiendo que esa protección sería total, y pensamos en el alimento, en la bebida, en el descanso, en la restauración, en la protección, en la compañía, en el aliento, en la dirección, en el consuelo, en el gozo, en la felicidad, en la gloria, nada me faltará. Amén. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué es todo? El mismo apóstol Pablo allí también en ese capítulo, el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en este decía, mi Dios pues suplirá todo. Continúa el salmo, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Las tierras desérticas de Judea eran abrumador el calor, y el pastor conocía muy bien estos terrenos y también conocía dónde estaban los verdes pastos y los oasis, y siempre guiaba hacia esos lugares a las ovejas para proporcionarle descanso, alimento y poder saciar su sed. Recuerda, Dios siempre te llevará a lugares donde tu alma pueda descansar. Dios no te va a turbar. Vas a estar en dificultades, tribulaciones, problemas, pero paz habrá en tu corazón, porque Dios es tu Salvador y porque pones tu confianza en Él. Recordemos esa invitación que Jesús hizo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Continúa el salmo, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe? El lugar de reposo, el lugar donde tú puedes encontrar tranquilidad, solamente es en intimidad con Él. Cuando Jesús quería estar tranquilo, Él se alejaba de la multitud. Y allí, en la soledad, quizás en la oscuridad, dice muy tarde en la noche, muy temprano en la mañana, donde quizás ni el ruido de la ciudad podía escuchar. Allí era que Él estaba en paz con su Dios. Allí es el lugar donde podemos satisfacer ese hambre espiritual. Porque desde ese hambre espiritual es que el hombre comienza a buscar satisfacer su vida y apagar esa sed. San Juan 6:35 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué? No tendrá sed jamás. Ahora, ¿por qué hay creyentes insatisfechos? El problema no es que Dios ha fallado como pastor.
sino que la oveja se ha alejado de la comunión con Él. Por eso nos encontramos turbados, por eso nos encontramos sedientos, nos encontramos hambrientos, desfallecemos. Dice, confortará mi alma, restaurará mi alma, reparará mis fuerzas. Y esto nos habla de una renovación espiritual desde lo profundo. No es tan solamente como muchas veces nosotros llegamos cansados y nos damos un baño. No, es esa restaurar que Dios hace desde lo profundo y que uno siente paz, tranquilidad. En el alma encontramos tres componentes muy importantes que necesitan ser mirados por Dios. La voluntad, que debe estar bien encaminada, la mente, que debe ser sana, y las emociones, que deben ser controladas. Dice que Él restaurará el alma. Hablando Jesús a uno de sus discípulos les decía, Mateo 11, 28 y 29, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Se dan cuenta que Jesús los llama a uno? Jesús nos llama hacia Él. Tantas veces nosotros pensamos, Jesús, si vos querés algo conmigo, vení, búscame. Y pensamos que Dios tiene que andar corriendo por detrás de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. En otra ocasión decía Jesús a todos los sedientos, venid a mí también. Y decía, el que quiere llevar su cruz, sígame. Jesús nos dice, háganlo ustedes lo que quieren, yo lo voy a andar persiguiendo por atrás. Yo lo voy a andar persiguiendo por atrás y rogándole, por favor, seguime, por favor, seguime. Jesús no tuvo ningún problema cuando sus discípulos aún estaban en las disyuntivas si seguir a Jesús o no. Jesús le dijo, si se quieren ir, pueden irse. Pero Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vidas perturbadas, angustiadas, llenas de temor, estresados. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Jesús nos invita, venid a mí, traed todas vuestras cargas, todas las ansiedades, temores, aflicciones. Venga, pónganla delante mío. Yo les voy a ayudar a llevar sus cargas. Yo quiero que vivan en paz. Y hallaré descanso para vuestras almas. El Salmo continúa, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Necesitamos ser guiados por el Señor. Necesitamos ser orientados por Él. Necesitamos que Él sea nuestro norte, que Él sea esa brújula. ¿Sabe? El pastor no iba detrás de las ovejas. El pastor iba delante de las ovejas, buscando las hierbas más verdes, los lugares de reposo, las mejores aguas. Buscando el sendero quizás con menos piedra para que no se dañen las ovejas. Y la oveja que confiaba en el pastor no le preguntaba dónde vamos, simplemente seguía al pastor, seguía su voz y obedecía al pastor. Sus caminos siempre nos llevarán por la senda correcta. Siempre nos llevarán por la justicia y la rectitud. Amén. Eso es Él. Eso es Él. Cuando no sepas qué hacer en alguna situación,
piensa, ¿qué haría él? Y rápidamente el Espíritu Santo te va a decir qué haría Jesús. Por amor de su nombre, continúa el Salmo, dice, ¿sabe que en el nombre de Jesús nunca falla? En su nombre hay poder, en su nombre hay garantía. No falla, Él nunca va a fallar, Él nunca cambia. En su nombre hay honor, en su nombre hay fidelidad, su palabra nunca cambia. Así que cuando estamos separados de la senda, ¿sabe? Si nosotros decimos, yo soy cristiano, acarreamos vergüenza sobre el nombre de Jesús. Cuando era joven empecé a trabajar con mi papá. Y cuando uno es joven, de pronto no le importa nada lo que hace. Capaz que usted que ha pasado por esa juventud, adolescencia, de pronto no le importaban mucho las cosas, pero había algo que sí llamaba mi atención o que sí quería hacer yo. Y era siempre dejar bien el nombre de mi padre, el nombre de mi papá, Pero yo no solamente quería dejar bien el nombre de mi papá, sino que el nombre de mi abuelo. Mi abuelo era el pastor de la iglesia. Entonces, donde iba, había siempre dos cosas. De pronto no me importaba lo que a mí me pasaba o lo que yo iba a hacer, pero lo que yo iba a hacer no tenía que afectar el nombre de estas dos personas. Que por mi culpa no hablen mal de ellos. Entonces, así es el cristiano. ¿Cómo dejas el nombre de Dios delante de otros? Este que se hace el cristiano va a la iglesia a golpearse el pecho, mira cómo hace. No deshonremos el nombre del buen pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Y acá podemos imaginarnos los lugares más oscuros, los tiempos más oscuros. Y aún así, en esos momentos y en esos lugares, cuando nuestros ojos no pueden ver nada, solamente confiar en la voz del Salvador. En las noches más oscuras, aún en el hospital, en el lecho de muerte, en una cama dura, en caminos peligrosos. Y vaya si hay caminos y hay momentos difíciles en las vidas. Todos los pasamos y todos los vamos a pasar. Pero en esos momentos decir, Señor, en ti confío. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Porque tú serás mi protección. Porque tú serás mi compañía. Porque iré tomado de tu mano. Y aun cuando el Señor quizás esté por llamarnos a su presencia, y en ese lecho de muerte tomado de su mano, esperando que venga a buscarnos, podemos poner nuestra mirada en el Salvador y descansar, sabiendo que Cristo venció la muerte y que el cristiano nunca va a morir. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, dice, pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. El creyente nunca verá muerte. En esos momentos más oscuros, no temeré mal alguno. No tendrás temor. No tengas temor. No tengas temor. O sos de aquellos que tienen que ir a colgar la ropa o descolgar la ropa en la noche. No, acompáñame. O sos de aquellos que cuando escuchan un ruidito en la cocina, no, ya no voy. O que tienen que dormir con la luz prendida. O que no salen a ningún lugar solo porque tienen miedo. No temeré mal alguno.
Alguien ha dicho que los peores males de la vida son los que existen en nuestra imaginación. ¿Sabe que las batallas más oscuras, los temores más duros ocurren en nuestra cabeza? Es allí donde comienza a maquinar y empezamos a tener miedo. Si me van a despedir, si me voy a enfermar, de qué voy a morir, si me va a ir mal en, no sé, en un examen. Y nuestra cabeza empieza a maquinar, ¿y qué voy a hacer si me despiden? ¿Y qué voy a hacer si... ¿Y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y así vivimos una vida llena de temor. Nuestra mente crea grandes catástrofes rápidamente. Rápidamente, y usted se habrá dado cuenta que de algo que alguien dijo, quizás hasta a la pasada, ya usted se le enganchó y es el terremoto para su vida. No pasó nada. No pasó nada. Solo existe en nuestra imaginación los males más grandes. Son lo que nosotros creamos en nuestras cabezas. Y son esos miedos y temores que desbaratan y que mueven los cimientos de nuestras vidas por desconfiar de Dios. Confía en Él, que aunque andes por esos lugares tenebrosos no te va a pasar nada. Ya sea que miremos en el presente o sea que miremos en el futuro, nunca debemos olvidar que nuestro Señor nos ama y Él nos cuida. Y que si algo malo nos va a pasar, también va a ser para bien. Porque nosotros siempre ganamos. Siempre ganamos. Ahora usted quizás es simpatizante de algún equipo de fútbol. Yo le voy a decir, va a pasar tres cosas: va a ganar, va a empatar o va a perder. El cristiano siempre gana. Yo ya estoy pensando seriamente en ser solamente cristiano. No simpatizar por ningún equipo de fútbol. Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él va a hacer desvanecer cualquier temor, cualquier pensamiento que se sube a nuestra cabeza y quiere comenzar a hacernos desconfiar de Dios. Él va a hacer, decir, acuérdate, yo soy el que está contigo, nada te va a pasar. Y puedes recitar nuevamente el Salmo 23 allí. Amén. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Es cuando uno confía y ama a Dios y sabe certeramente que Dios está y Él no va a fallar. Confía. Y eso sabes cómo puedes llegar a confiar de esa manera: porque le amas. Porque tú estarás conmigo, dice el Salmo. Cuando llega el momento de atravesar ese valle de sombra y de muerte, el pastor ya no va guiando al rebaño, sino que ahora se coloca al lado para atravesar ese lugar más difícil. En algún momento, pasando por un momento difícil, una persona dice que iba caminando por la playa y decía: Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué en este momento más duro, más difícil, tú no estás conmigo? ¿Por qué me has dejado solo? Porque mirando para atrás veía solamente una huella y no veía la tuya que me acompañaba. Y allí el Señor le habló y le dijo: porque en ese momento difícil yo te llevaba en mis brazos. Amén. Confía, confía. En los momentos más difíciles el Señor está contigo. Y volvamos a escuchar esa promesa que el Señor dijo a sus discípulos antes de irse a los cielos. Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuánto es todos los días? ¿Los feriados para? ¿Los sábados no trabaja? ¿Cómo es la cosa?
todos los días, todos los días. Así como va a estar en los momentos difíciles y eso queremos, también debemos saber que en los momentos alegres también Él está. En los momentos cuando estamos solos, Él está. En los momentos cuando nos encontramos tristes o eufóricos o desesperados, Él está. Así que no cometamos locuras en esos momentos porque Él está. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Un mismo palo que era utilizado para 3 cosas o más también. Lo utilizaba el pastor para apoyarse, lo utilizaba para corregir y traer disciplina sobre las ovejas, lo utilizaba para traer guía y dirección. Dice que aún en la punta de ese palo tenía como unos pinchecitos. Entonces, cuando en algún momento tenía que corregir a una oveja, no era necesario golpearla muy fuerte, simplemente le hacía un golpecito y ya sentía algunos pinchecitos y sabía que tenía que volver al camino. Ese palo daba guía, dirección, confianza. La vara, dice el Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Nos encontramos aún en una generación donde no quieren que le digan nada, no quieren corrección, no quieren disciplina. Se creen súper sabelotodos, le llaman de cristal. Pero yo creo que el Señor va a hacer algo diferente con esta generación. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quieres tener un hijo que te va a avergonzar? Nunca lo disciplines. Pero debemos ver en esta disciplina, en esta corrección, en esta guía, el amor de Dios. Una de las disciplinas que el pastor da a las ovejas rebeldes, le quiebra una de las patas. Cuando desde ese momento ella está totalmente, quizás sin sus fuerzas y depende totalmente del pastor. Él la cuida, Él la acaricia, Él la cura. Cuando se sana, la oveja nunca más se aparta de Él. Porque en ese tiempo donde vio la mano del pastor, su amor, su cariño, las lágrimas aún quizás por su enfermedad, aprendió a conocer al pastor, aprendió a amarlo, aprendió a escuchar su corazón, pudo conocer quizás sus sentimientos, recibió el calor de sus brazos, comió de su mano, conoce su voz desde tan cerca, conoce su fragancia y nunca más se aparta. Amén. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas, para atraernos, para que estemos cerca de Él. ¿Sabe que Dios prefiere tener la mitad de nosotros, pero que nuestro corazón esté con Él? No es que nos va a cortar por la mitad tampoco, ¿no? Pero si hay algo que va a impedir que nos acerquemos, Él lo va a quitar. Adereza mesas delante de mí. Cuando allí veía a David como Dios siendo el anfitrión y él siendo ese huésped de honor. En las regiones orientales, el huésped era recibido en la tienda y lo primero que hacía el anfitrión era ofrecerle agua para lavar sus pies. Era agasajado como un rey. Le servía comida y bebida con generosidad, que nada le falte. Y aún derramaba sobre la cabeza de este huésped un ungüento, que era un aceite, un perfume. Lo recibía con un beso
Y en esa mesa de comunión, de amistad, de amor, allí compartían tantas cosas. Y sabe, desde que estaba en su casa, el huésped gozaba de la protección y de ese amor del anfitrión. Ahora, bajo el techo de este anfitrión, ningún enemigo podía tocarle. Ningún enemigo podía hacerle daño, no tenía derecho a invadir. Ahora en esa mesa también se creaban esos vínculos de lealtad. Allí se sellaban pactos. Cuando Dios tiene algo para decir, nos invita a una mesa, como lo hizo Jesús en esa última cena. Jesús dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto estaba haciendo Jesús con la humanidad. Fue en una cena donde toda la humanidad era el huésped de honor. Es significativo que este banquete se celebraba en la presencia de angustiadores o enemigos. ¿Sabe? Ningún enemigo podía impedir que se disfrute de este banquete que había preparado. Aún cuando, ya les voy a leer, ya les voy a decir algo más. Jesús cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero cuando estás en Él, nada te hará daño. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa. Ya voy a volver y quiero decirle algo más de lo que sucedía allí cuando Él era ese anfitrión. Unges mi cabeza con aceite. Ungir la cabeza con aceite evitaba varias cosas a las ovejas. Evitaba que los carneros en celo se golpeen, se lastimen en realidad, porque sí se iban a golpear. Los carneros en celo se peleaban, pero al ponerle el aceite resbalaban y se lastimaban mucho menos. Aliviaba las lesiones e incluso evitaba la muerte de ellos. Cuando ungía con aceite a las ovejas, era para que las moscas no entren en su nariz. Porque una vez que la mosca entraba en su nariz y ponía su larva, y esa larva se transformaba en gusano, y yendo a esas partes blandas de la nariz, aún llegaba a afectar hasta su cerebro. Y cuando tocaba la cabeza, literalmente las ovejas se volvían casi locas. Se golpeaban la cabeza contra árboles, contra la tierra, contra las piedras por la desesperación. Querían correr, querían sacarse esa locura que tenían en la cabeza. Por eso es necesario esa unción sobre la cabeza. Esa unción que representa el Espíritu Santo. Señor, unge mi cabeza. Unge mi cabeza. El aceite los protege contra las moscas que destruían sus vidas. Y ese aceite, como les dije, es el Espíritu Santo. ¿Alguna vez sufres de algún tormento mental? Ansiedad, frustración, pensamientos que te preocupan, que entran en la mente una y otra vez. Aún quieres golpear tu cabeza contra la pared con intentos de sacar esos pensamientos de la mente. Es el Espíritu Santo que protege, que permite enfocar tu mente en las cosas de Dios, tu corazón y ojos que estén siempre puestos en Él. Amén. Dice: mi copa está rebosando. Dios no hace nada a medias. Dios no te carga de combustible un cuarto de tanque o solamente lo que Él tiene para darte. No. Dios te hace rebosar de bendiciones y quiere que vivas una vida en plenitud.
Pero recuerda, todo esto sucede cuando pones a Él literalmente como tu pastor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Recuerdan que le hablaba de aquel banquete? Cuando el banquete llegaba a su fin, el huésped tenía que proseguir su camino. Pero afuera de la casa estaban los enemigos. Dice que el anfitrión de la casa ofrecía unos escoltas muy fuertes que lo acompañaran y protejan hasta el próximo destino. Eso era lo que hacía el anfitrión de la casa. Guardaba y cuidaba a este huésped. A modo de guardaespaldas, iban y acompañaban. Por eso dice, el bien y la misericordia me seguirán algunos días de mi vida. Todos los días de mi vida. No es para un día, sino para todos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Él quería establecerse en la casa de Dios, establecernos en la presencia del Señor, estar juntos siempre al buen pastor, permanecer junto a Cristo. Y después de esta tierra nos queda la eternidad con Cristo. Por eso decía Jesús, si me fuere, prepararé el lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Recuerda que no va a ser por un día, sino por largos días, una eternidad. No vas a ser un visitante de paso, no vas a ser alguien que solamente vino por una bendición, sino que alguien que permanece en sus caminos, que forma parte de ese hogar por toda la eternidad. Amén. Si no lo sabes este salmo, apréndelo de memoria. Y cree que el Señor está contigo todos los días de tu vida. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado. Gracias por hacernos tus hijos, por hacernos esas ovejas, Señor. Gracias por atraernos, gracias por disciplinarnos, gracias por corregirnos. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por estar con nosotros todos los días, Señor Jesús, y que podamos confiar siempre, siempre en ti, Señor Jesús. Tú vas a ser aquel que estás, tú vas a ser aquel que nos guías. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.